Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CIT. Me da mucho gusto tenerlos aquí con ustedes, José Luis García. Espero que estén muy bien. Hoy vamos a continuar con nuestro tema de la mujer y de lo femenino en mí. Hoy en este video vamos a hablar acerca de la desigualdad económica, de ingreso, viéndolo desde una perspectiva general, pero vamos a tocar el tema, lo vamos a ver el día de hoy aquí en CIT. La verdad es que para empezar, habiendo investigado todos estos datos, números, que es mucho lo que vamos a dar el día de hoy aquí, lo que encontré es que si bien, por supuesto, en prácticamente todos los países existe este diferencial que es positivo hacia los hombres, o sea, donde hay una desigualdad en el pago, en la retribución, en el ingreso, con la retribución y el ingreso de las mujeres, la verdad es que se han hecho progresos. Tendríamos que ver en qué tipo de países, qué tipo de regiones, pero a nivel global, a nivel mundial, se han hecho progresos bastante sustantivos. El hecho en sí de que la mujer haya logrado incorporarse a la fuerza laboral como lo ha hecho en las últimas décadas, ha sido uno de los factores más determinantes a nivel social, a nivel económico y a nivel cultural, a nivel mundial. Y el diferencial entre el ingreso, entre los salarios, entre un hombre y una mujer, cada vez se ha hecho más estrecho. Pero no vamos a hablar más allá de ello al ver pues los datos como lo que son, desigualdad. No vamos a usar la palabra discriminación porque tendríamos que ver más a profundidad cuáles son las causas, qué factores son los que generan la desigualdad. Una cosa es el salario y otra es el ingreso. Vamos a incluir ambas en todo lo que vamos a hablar el día de hoy, porque uno puede recibir un salario por alguna actividad como retribución, pero el ingreso, ya con lo que dispone la persona, realmente eso es otra cosa. Que hay tres variables que son muy importantes para determinar la desigualdad en el ingreso, en el salario entre hombres y mujeres, que son la educación, la experiencia y el tipo de ocupación, porque vamos a ver que hay ocupaciones que están más orientadas a contratar mujeres por cierta flexibilidad, por ciertos factores muy específicos, que a contratar hombres. Entonces la ocupación aquí también juega, el tipo de trabajo que se está realizando. Bueno, vamos a hablar por hora, en el pago por hora, algunas diferencias. Estas son estadísticas tomadas en 2017. De todos estos países y de la mayoría, más del 95%, hay una diferencia donde los hombres en general, por su actividad, por su trabajo, tienen una mayor remuneración, un mayor ingreso que las mujeres. Corea del Sur, 33.59%, Rusia, 27%, en Suiza, así como en los otros dos países que acabo de mencionar, los hombres en promedio ganan 17% más que las mujeres. En Brasil, 16%. En Dinamarca, 16%. En Francia, 15.5% ganan más los hombres que las mujeres. En Noruega, 14.5%. En Japón, 12.4%. Todo esto, recuerda, por hora. En Pakistán, 10.80%. En Vietnam, 9.20% más ganan los hombres. En Uruguay, 8.6%. En Polonia, 7.7%. En Bélgica, 7%. En Colombia, 9%. Persisten desigualdades, lo acabamos de ver. Esto se ha reducido de forma significativa, sobre todo en las últimas 3 décadas. Por ejemplo, Corea del Sur es mayor el diferencial que, por ejemplo, Japón, que, por ejemplo, el mismo Colombia, Polonia. Un caso de un decrecimiento bárbaro para que nos demos una idea de lo que ha decrecido la desigualdad en cuanto a pago por hora. En el Reino Unido, en 1970, era del 50% el diferencial entre lo que ganaban los hombres y las mujeres. Y en 2017 es solo del 17%.
En la mayoría de los países desarrollados vemos que en promedio la desigualdad es mayor conforme va subiendo la edad entre hombres y mujeres. O sea, los dos tienen 40 años, 50 años, 60 años y se va haciendo cada vez la disparidad mayor. También vemos que hay muy poca disparidad en los países desarrollados muy al principio de cuando se gradúan. O sea, por ejemplo, si tienen el mismo grado, un tipo similar de educación, de carrera, de profesión, un hombre y una mujer, la desigualdad es casi mínima. Empieza a generarse esta desigualdad con el tiempo. Ahorita vamos a ver por qué. Uno de los factores determinantes para esto es que las mujeres, la tasa de natalidad del porcentaje de las mujeres que aún desean tener hijos en los países desarrollados, por supuesto que ha disminuido, o la edad a la que se casan o tienen un compromiso con su pareja, tienden a hacerlo en su mayoría, ¿no? Aunque sea ya más grandes. Y al momento de hacerlo, ahí es donde empezamos a ver las primeras disparidades. Y aquí es donde vamos a encontrar algo de lo más importante y útil que nos sirve como datos para entender esta diferencia. El gran diferencial que encontramos en base a la información que vimos en la mayoría de los países es que no depende tanto ni de la experiencia ni de la educación. Ahí vemos una igualdad entre el ingreso entre hombres y mujeres, o no como tal, pero no vemos tanto diferencial como en el tipo de ocupación a los que típicamente pues se dedica en mayor proporción una mujer que a un hombre. O sea que viendo el panorama general, vamos a ver que hay ocupaciones donde el 70, el 65%, el 80% de las personas que hacen este tipo de labores son mujeres. Y esto hace una disparidad en el ingreso entre hombres y mujeres. Esto es lo que genera la disparidad entre hombres y mujeres en el ingreso. Hablábamos ahorita de los roles, del rol de cuando una mujer decide formar una familia, y entonces vemos que a nivel mundial, en términos generales, hay una proporción mucho mayor de actividades y labores que hace la mujer que no son pagadas que las que hace el hombre que no son pagadas, como por ejemplo encargarse pues del hogar, ¿no? De la familia, de alguna forma de los hijos, algunas labores dentro del nicho familiar. Son responsabilidades típicas que muchas de las veces toma la mujer, aunque también ha habido al cabo de las últimas décadas cierta paridad y menos diferenciación entre las actividades no pagadas y responsabilidades familiares entre hombres y mujeres. Obviamente sigue siendo todavía mayor la proporción que realizan las mujeres de este tipo de labores, ¿no? Y responsabilidades. Segundo, y esto aplica también a países ricos o desarrollados y subdesarrollados o en vías de desarrollo, la flexibilidad. Por el mismo rol, la responsabilidad y el peso que tiene la mujer en el nicho familiar, no tiene la misma flexibilidad para ejercer labores que sí son remuneradas, que sí son pagadas, a diferencia del hombre, que sí tiene más flexibilidad. Aquí vienen factores que ya analizaremos en otro momento, sociales y culturales también, pero que se van transformando, se han ido transformando con el tiempo, pero sigue habiendo una disparidad. Algo que ha ayudado a que esta disparidad se haga menor, sobre todo en países desarrollados, son las herramientas tecnológicas a las que ahora podemos también acceder, sobre todo en las últimas 2 décadas, donde las mujeres pueden cumplir esta función dual, este doble rol de responsabilizarse de algunas de las tareas, de las labores que ya comentamos, que no son pagadas en el hogar, con los hijos, pero al mismo tiempo cumplir con la labor, el trabajo que sí está siendo remunerado, ¿no? Con la empresa, con la organización, desde casa, por medio de herramientas tecnológicas, en esta hiperconectividad que vivimos actualmente. Eso ha permitido que las circunstancias de alguna forma se hicieran un poco más equitativas, y también el hecho de que los hombres en algunos países, sobre todo desarrollados, han
entradole al quite en este tipo de rol, de también responsabilizarse de muchas de las labores no pagadas del hogar. Otro factor es la penalidad o el penalty, que le llaman en inglés, por el motherhood o por ser madre, ¿no? Que es algo que, bueno, en organizaciones, en empresas, en diversos sectores, pues se lleva a cabo porque pues obviamente su carrera profesional, la carrera profesional de la mujer, se ve interrumpida naturalmente durante el periodo del embarazo y los primeros meses de maternidad. Entonces es otro de los factores que hace que profesionalmente haya una interrupción o un retraso en el ascenso o en el avance de una mujer a comparación de un hombre de la misma edad, con la misma educación. Por eso, con el tiempo, este tipo de factores empiezan a ser cruciales para que exista esta desigualdad entre el ingreso percibido entre hombres y mujeres. Otro factor es la habilidad, las normas sociales y la personalidad. Lo que se espera a nivel social, a nivel normas, a nivel personalidad de una mujer y de un hombre. Cómo deben de actuar, dirigirse, qué deben decir, qué no deben decir. Y eso también influye, eso también impacta. Se dice que se va formando una personalidad distinta como hombre y como mujer, y hay habilidades que se les enseñan más a los hombres que a las mujeres o que se les exigen más, y que al final del día impactan en la carrera profesional de uno y de otro. Y por último tenemos el factor de discriminación, que como dijimos hoy no lo vamos a tocar porque si no nos estaríamos extendiendo. Lo que queremos concluir aquí es que se han generado avances significativos, sobre todo en las últimas 3 décadas, en la disparidad de ingresos entre hombres y mujeres, pero que estas persisten. Y que mucho de ello tiene sus causas en cuestiones pues naturales, de roles, y que mientras más vayamos siendo conscientes de esto, pues podemos hacer más para que vayamos generando cada vez una sociedad más equitativa. También los hombres entremos, por supuesto, más a los roles de estas labores que comentábamos que no son remuneradas, no son pagadas dentro del proyecto de familia. Les mando un abrazo muy grande. Estamos aquí viéndonos. Les pido que si les deja algo este video nos den like, se suscriban al canal, nos ayudan mucho. Me despido de ti, José Luis García, y vamos a continuar con estos temas sociales, culturales, económicos y de desarrollo interno en relación a la mujer, a lo femenino y otros muchos temas aquí en CIT. Espero que este video te haya dejado para reflexionar. Nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien. Muchas gracias.